Buenas tardes. Lo que vamos a presentar es un resumen de lo que oportunamente fue la primera clase relacionada con diseño de vigas a flexión, por eso lo denominamos parte 1. Si tenemos que clasificar a las vigas en su forma más simple, podríamos hablar de vigas de alma llena o vigas reticuladas. En el caso de vigas reticuladas son habitualmente las vigas cuyos cordones superior e inferior, traccionado y comprimido, lo conforman perfiles y el alma está constituida por diagonales y montantes. O sea, el alma se discretiza físicamente en montantes y diagonales. Las vigas de alma llena están sometidas a flexión y corte. La flexión puede ser simple o compuesta, eventualmente en el caso de vigas columnas, y puede estar acompañada de torsión en el caso que el plano de carga no pase por el centro de corte de la sección. En el caso de vigas reticuladas, las barras quedan solicitadas básicamente de esfuerzos axiles de compresión o tracción, acompañados a veces por momentos flectores reducidos. Eso lo planteamos cuando vimos el tema de estructuras reticuladas, porque usualmente las cargas se transmiten a través de los nudos, en la medida que eso sea factible. Por ejemplo, una viga reticulada de techo se intenta que las correas que transmiten las cargas del cerramiento y sobrecargas aplicadas sobre el mismo, derivadas de la nieve, por ejemplo, o la succión del viento, las correas apoyen en los nudos. Caso contrario, se generará flexión. Acá observamos algunos tipos de secciones simples, laminadas en general, en el primer renglón, en el segundo renglón laminadas o armadas, como el caso F. El caso G sería un perfil laminado con cubreplacas. El caso H, una sección armada, sección cajón, donde las almas esbeltas se sueldan a las alas y tiene una buena capacidad de rigidez torsional. Los últimos dos casos son casos combinados donde se requiere por alguna circunstancia incrementar la resistencia de torsión o incrementar la resistencia ante cargas horizontales en el último caso, que sería más frecuente, por ejemplo, para vigas carril, en donde el frenado del puente grúa genera acciones horizontales a nivel del ala superior que pueden ser tomadas por este tipo de perfiles UPN soldados al ala. Entonces tenemos diferentes tipologías de perfiles, todas estas laminados, que es una opción, pero como los perfiles laminados tienen un cierto rango de alturas y dimensiones, cuando requerimos cubrir luces mayores, normalmente desarrollamos vigas con elementos armados, es decir, definimos un ala superior con un espesor y un ancho, un ala inferior que puede ser igual o diferente con un espesor y un ancho, y el alma como una chapa con determinada altura y espesor que constituye la esbeltez del alma, soldada a ambos elementos. Para cubrir luces más importantes también se recurre, como dijimos, a vigas reticuladas con diferentes configuraciones. A la izquierda sería un tema que vamos a ver en particular, estructuras de filigrana, que son estructuras cuyos cordones diagonales y montantes están constituidas por barras de hierro redondo, usualmente acero liso, porque es el acero que tiene un contenido de carbono equivalente menor y permite las soldaduras sin mayores dificultades. En el caso de acero energurado tendría que ser acero soldable, en nuestro país ADN-S, si no se pueden generar problemas en las uniones soldadas y son puntos de falla. En el centro una viga reticulada que frecuentemente se utiliza como elemento de rigidización, cordones con almas que pueden ser, a modo de ejemplo, tubos estructurales, y a la derecha una viga reticulada constituida por cordones, en este caso UPN, y diagonales y montantes que pueden ser perfiles hierro-ángulo, o en este caso se ha planteado
un perfil de chapa conformada en frío tipo C que hace de capuchón que se inserta dentro del perfil UPN. Un ejemplo de una viga reticulada sencilla de 20 metros de luz y 5 metros entre módulos. Básicamente estas estructuras, que ya las estudiamos, están solicitadas esfuerzos de compresión y tracción. Hay que diseñar adecuadamente las uniones y también pensar desde el lugar desde que las fabricamos en el taller, cómo las transportamos y montamos en obra, y esas uniones que se realizan en obra, cómo se van a ejecutar. Si van a ser uniones abulonadas o soldadas, y definir claramente cómo son las soldaduras o cómo es la colocación de los bulones. En este caso vemos una estructura con esa tipología de 49 metros 20 de luz, que es un puente peatonal, constituido los cordones por dos perfiles laminados UPN soldados formando un tubo, las diagonales también y montantes también, pero con secciones menores. Esta es una estructura en acero laminado del aeropuerto de Montego Bay, en Jamaica, con un conjunto de vigas principales y vigas secundarias, las vigas secundarias abulonadas a las vigas principales. Una visualización de lo que es el frente, en este caso, como hay grandes tormentas, hay una rigización del frente mediante cruces y montantes para dejar grandes superficies abiertas, vidriadas. Otra vista del mismo, en este caso las cruces están constituidas por tubos estructurales para darle capacidad de tomar tanto tracciones como compresiones. Bueno, y acá estamos marcando lo que son el sistema de vigas principales y el sistema de vigas correas, que serían vigas secundarias, que apoyan sobre las vigas principales. Las vigas principales apoyan sobre las columnas y así se conforma la estructura completa transmitiendo las acciones a las fundaciones. Un detalle ampliado de las vigas correa o vigas secundarias sobre las vigas principales. Las uniones son abulonadas. Entrando ya en el tema que vamos a estudiar, vigas de alma llena, se nos puede presentar el caso que por los requerimientos arquitectónicos, las luces a salvar y las cargas y las flechas admisibles, necesitemos una viga de mayor altura y definamos entonces una sección armada. Como dije anteriormente, el ancho del ala superior lo llamamos B y el espesor T. El ancho del ala inferior podrá ser igual o no al del ala superior, o sea, podrá ser un B inferior diferente, con un espesor diferente, y el alma, por su parte, tendrá una altura H y un espesor T sub W. Cuando la relación de H sobre TW del alma es tal que supera un valor lambda R, se denomina la sección de viga armada, vigas armadas de alma esbelta. Respecto del cálculo de los parámetros seccionales, tenemos que determinar el momento de inercia, el módulo resistente plástico Z, el módulo resistente elástico S, el módulo estático Q. En general calculamos las secciones brutas o totales, AG, con la excepción de alas traccionadas con agujeros para bulones. En ese caso, nuestro reglamento nos indica que se deben deducir los agujeros si 0,75 de la tensión de fractura del acero por el área neta del ala traccionada. Área neta del ala traccionada. Le estamos descontando los agujeros más un sobreespesor. Es menor o igual que 0,9 de FI por AFIG, es el área bruta del ala traccionada. En tal caso, los parámetros de la sección se calculan con el área efectiva del ala traccionada, AFE, que se calcula como 5/6 de FU, tensión de fractura del acero sobre FI, tensión de fluencia, por AF neto. La expresión se refiere a los conceptos que dimos oportunamente en uniones de rotura por sección neta o fluencia de sección total, ¿sí? Cuando vimos elementos traccionados. El factor 5/6 es la relación
entre los factores de resistencia phi sub t para los estados del límite de rotura del área neta, 0,75, y la afluencia de la sección bruta, que es una rotura más dúctil, es una rotura netamente dúctil, 0,9. Por otra parte, no se deducirán los agujeros si se cumple que 0,75 de FU por AF neto es mayor o igual que 0,9 de FI por AFG. Entonces, en este caso, los parámetros se calculan con la sección bruta AG. En los casos en que se recurra a reforzar las vigas laminadas con platabandas, los perfiles laminados, como vemos en el dibujo, el área total de las platabandas no tiene que superar el 70% del área total del ala en vigas laminadas armadas. ¿Sí? Como vemos en la condición APL debe ser menor o igual que 0,7 de AFG. Ejemplo de verificación de los parámetros seccionales en función de la expresión que vimos anteriormente. Si asume la viga de la figura, se debe comprobar si es necesario descontar o no los agujeros en el ala traccionada para el cálculo del momento de inercia, los módulos resistentes elásticos y plásticos. Se asumen las alas inferiores unidas con dos bulones de 30 milímetros de acero FI 235 megapascales y FU 370 megapascales. En este caso, el ancho del ala BF es 30 centímetros y el espesor es 1 pulgada, 2,54 centímetros. Tenemos que descontar D igual a 30 milímetros más 3 milímetros por la holgura, más 2 milímetros que es la superficie que se supone dañada al punzonar. Vale decir que el diámetro a descontar es 35 milímetros. AFG, o sea, el área total es 30 por 2,54, 76,20, y AFN es 30 menos 2 por 3,5 por 2,54 es 58,42 centímetros cuadrados. Verificamos la primera expresión, 0,75 de FU por AF neto por 10 a la menos 1, 1621 kN, y verificamos la segunda expresión, 0,9 de FI por AFG por 10 a la menos 1, 1611 kN. Por lo tanto, y en función de lo que vimos, no es necesario descontar los agujeros si se trabaja con la sección bruta en este caso. Comenzando a tratar el tema de diseño, planteamos inicialmente cuáles son los estados últimos a considerar en vigas. Generados o derivados del momento flector, podemos mencionar la plastificación de la sección, solo cuando es una sección compacta, pandeo lateral torsional, pandeo local del ala, PLF, o pandeo local del alma, PLW. Naturalmente vamos a analizar cada uno de ellos. Y generado por la acción del corte, tendremos como posibles estados límites últimos la plastificación del alma y el pandeo local del alma. Con respecto a los estados últimos generados por la acción de cargas concentradas, podemos definirlos como flexión local del ala, aplastamiento del alma, fluencia, pandeo localizado del alma, pandeo lateral del alma o pandeo por compresión del alma. Cada uno de estos casos será tratado en particular. Para cada estado límite se tiene una resistencia de diseño definida como R sub D, con un factor de reducción phi asociado y la correspondiente resistencia nominal. Entonces, RD es phi por R nominal mayor o igual que RU. Esto para cualquiera de los estados que hemos mencionado. Con respecto a los estados límites por flexión y corte, en nuestro reglamento, para secciones con uno o dos ejes de simetría sometidas a flexión simple, hay que aplicar el capítulo F y apéndice F para verificar estados límites últimos. Con respecto a los estados límites de servicio, se analizan en el capítulo L y el apéndice L. En el caso que la viga que estemos diseñando sea de alma esbelta, el diseño a corte por campo diagonal de tracción se aplica el capítulo G y el apéndice G. Quizás es un poco engorroso el formato, pero
en la versión 301-2018 que está en discusión pública, se ha mejorado esta forma de encuadrar el análisis. Vamos a comenzar, como en otros temas, con un ensayo de una viga bajo una carga simplemente apoyada a la misma, y analizar las diferentes etapas de carga y comportamiento seccional de la viga, para luego establecer alguna conclusión e hipótesis. Dada una viga constituida por un perfil T de acero laminado, ensayaremos la misma bajo una carga uniforme, desde un valor nulo hasta producir la falla por flexión de la misma. Tenemos un primer escalón de cargas que naturalmente es reducido. Podemos asumir, por tanto, que para este estado tensional, en la sección de máximo momento varía, según lo visto en resistencia de materiales, la tensión según el momento flector dividido el momento de inercia por la distancia del eje neutro a la fibra en consideración, que es equivalente a decir el momento flector sobre el módulo resistente elástico. Como hipótesis de ensayo vamos a plantear que no hay cargas axiales sobre el elemento, que las secciones transversales del mismo, originalmente planas y perpendiculares al eje longitudinal del elemento antes de la carga, permanecen planas y perpendiculares luego de la aplicación de las mismas, hipótesis de Bernoulli. Les sonará conocidos a los que están estudiando hormigón, también se aplica en flexión. El diagrama de tensiones de formaciones adoptado para el acero es bilineal. Al llegar a la tensión de fluencia, la deformación se incrementa sin aumento de los esfuerzos. No estamos considerando la sobreresistencia que presenta el acero. El material tiene la misma curva tensión de formación para solicitaciones de tracción que de compresión. Despreciamos las tensiones residuales y suponemos el cordón comprimido arriostrado transversalmente. ¿Sí? Todas las hipótesis son importantes, pero esta es una hipótesis sumamente relevante para definir la falla. En el segundo escalón de cargas, incrementando las mismas, vamos a llegar que en las fibras más alejadas del eje neutro, la tensión, que varía linealmente, llega a una tensión muy especial, una tensión particular, que es la tensión de fluencia, F es igual a FI. Para esta situación, el momento flector asociado lo llamamos MI y es igual a FI por el módulo resistente elástico S. Este es un punto particular. Se puede graficar el ensayo en una curva momento-curvatura, recordando que la curvatura es igual al momento dividido el módulo elasticidad por el momento de inercia. La curvatura sería el cambio del ángulo entre las posiciones originales y las deformadas de las secciones extremas de un segmento unitario. Estamos desarrollando este ensayo, evaluando en función de las cargas los momentos en ordenadas y evaluando en lugar de deformaciones las curvaturas en abscisas. En el tramo inicial, la relación entre momentos y curvaturas es lineal, hasta el punto A, en teoría. Para el punto A, marcado en verde, llegaríamos al límite del rango con comportamiento lineal y elástico. Asociado con A tenemos el momento MI. A partir de momentos flectores mayores que A, se inicia la etapa 2, representa la zona marcada en verde entre A y B. La zona en que las fibras extremas de las alas entran en fluencia. La etapa denominada 3, entre B y C, representa la zona donde las fibras extremas del alma empiezan a fluir. Y finalmente la etapa 4, entre C y D, representaría el estado ideal en que toda la sección entró en fluencia y por lo tanto se ha plastificado. Nosotros hemos llegado a la etapa 2, en donde obtuvimos un momento MI que se corresponde con el punto A. Era FI por S. Al seguir incrementando las cargas, la distribución de tensiones sobre la sección más solicitada deja de ser lineal
y la fluencia va avanzando desde la fibra extrema hacia las interiores, ¿sí? Como vemos en el dibujo de la derecha. Al mismo tiempo, las secciones cercanas serán alcanzadas por las tensiones de fluencia. Se está por crear una rótula, ¿sí? Estamos por encima del punto A. Se podrá llegar así a producir la plastificación total de la sección con un incremento del momento por encima de MI que va a depender de la geometría de la sección y las condiciones, pero es para un perfil T aproximadamente ese incremento del orden de un 12% con respecto a MI. Para este caso particular se habrá desarrollado una articulación plástica en esa sección y se va a formar un mecanismo inestable y por lo tanto la viga va a fallar. Abajo podemos ver la etapa 1, 2, la 1 con tensiones por extremas menores a la de fluencia, variación lineal y elástica, la 2 donde se ha llegado a tensiones de fluencia en el extremo, la 3 donde las tensiones de fluencia empiezan a profundizarse y la 4 donde en forma ideal se ha plastificado la sección. Por encima del eje neutro tenemos tensiones de fluencia por compresión y por debajo del eje neutro tenemos tensiones de fluencia por tracción. El momento asociado con esa situación 4 se llama momento de plastificación MP. En una viga laminada real, la presencia de esfuerzos residuales va a afectar el momento asociado con la primera fluencia. En lugar de estar ese momento ubicado en A, va a estar ubicado en un punto por debajo de A que marqué como A'. A partir de A' se va a desarrollar la curva que marqué en rojo, ¿sí? Donde los puntos B y C cambian, pero el punto D final no se altera, ¿sí? El valor final y el punto no se modifican llegando a MP. Entonces, hasta A' son iguales, la curva que representa la viga laminada donde despreciamos las tensiones residuales y donde no lo hacemos. A partir de A', en rojo marcamos la curva representativa donde consideramos las tensiones residuales. Entonces, estas serían las diferentes etapas de carga, etapa 1, 2, 3 y plastificación en el caso que la sección sea compacta y lo permita, llegando a un momento M igual a MP y la tensión F igual a FI. Los esfuerzos residuales van a generar que el ingreso a fluencia se produzca para un momento no MI, sino un momento Rx, punto A', un momento reducido. La curva real entonces será la dibujada como OA', C'D. FRC es el esfuerzo residual de compresión en las alas y el momento MRX, asociado con A' que marqué en rojo, es el módulo resistente SX por FI menos FRC, las tensiones residuales, ¿sí? Mientras que MI era SX por FI. Y el momento plástico es igual al módulo resistente plástico Z, que todavía no lo definimos, por la tensión de fluencia FI. La capacidad por momento plástico MP es el momento requerido para formar la articulación plástica y puede ser calculada en base al diagrama de tensiones asociado uniforme. Planteando la sumatoria de fuerzas igual a 0 en el eje de la viga, porque no hay fuerzas axiales aplicadas, la resultante de compresiones C es igual a la resultante de tracciones T. Si la hipótesis es que la tensión máxima que tomamos para tracción y compresión es FI, entonces el área comprimida AC por FI tiene que ser igual al área traccionada AT por FI. Por lo tanto, lo que debe cumplirse es que AC sea igual a T. El eje neutro plástico divide entonces a la sección en dos áreas iguales y el correspondiente momento plástico va a ser M plástico es FI por AC por la excentricidad de P o FI por AT por la excentricidad de EP. Vale decir,
FI por A sobre 2, el área total sobre 2, por la excentricidad de P. Acá observamos una sección rectangular donde planteamos lo anteriormente enunciado. Por lo tanto, el momento plástico sería en este caso B por D cuadrado sobre 4 por FI, o sea que Z, módulo de la sección plástica, sería B por D cuadrado sobre 4. Usualmente se denomina la relación entre el momento resistente plástico y el momento resistente elástico, factor de forma, y el código reglamento nos indica que ese coeficiente de entre MP y MI no debe superar 1,5. La condición limitante es para cualquier tipo de sección y tiene como efecto evitar que en estado de servicio se produzcan deformaciones plásticas o deformaciones excesivas para el nivel de cargas de servicio. Acá observamos diferentes curvas, relaciones momento-curvatura para perfiles con diferentes geometrías. Doble T con alma esbelta, MP aproximadamente 1,12 de MI, sección rectangular maciza, MP puede llegar a valer algo menos cercano a 1,5 de MI, y secciones macizas circulares donde MP puede llegar a valores aproximados de 1,7 de MI. Entonces MP es Z por FI y debe ser menor o igual que 1,5 veces MI. Si analizamos un poco el diagrama que hemos trabajado, nos daremos cuenta que el diagrama es idealizado. No podría existir físicamente tal cual lo planteamos. Es decir, no tiene sentido físico plantear que del eje neutro 1 milímetro, una décima de milímetro por encima del eje neutro, tenemos tensiones de plastificación de compresión, y una milésima por debajo del eje neutro tenemos tensiones de plastificación por tracción. Vamos a tratar de cuantificar ahora cuánto es el error que cometemos al tomar este diagrama, que es claramente un diagrama idealizado. El diagrama real tendría la forma que observamos, es decir, tendría que haber una paulatina variación de la tensión de fluencia hasta que al llegar al eje neutro la tensión sea nula, en el lado superior e inferior. Para aproximarnos al MP teórico, la sección tiene que girar y la deformación media εm ser mayor que εi, la de inicio de fluencia. Los ensayos demuestran que con un valor de x del orden de 1/6 de la altura, εm ya es 3 veces εi y se genera un momento plástico aproximadamente igual al teórico. Es decir, que en realidad, en lugar de llegar el diagrama rectangular hasta el eje neutro mismo, llega hasta 1/6, ¿sí?, de la altura total. Acá presentamos una viga simplemente apoyada, compacta, en donde se produce la rótula plástica en el centro, y a partir de ahí tenemos un mecanismo. Entonces, en una viga de sección doble T con esta configuración, plastificada la sección, con el diagrama idealizado tenemos que MP es igual a FI por AE por A, o FI por AT por A, que es básicamente FI por el área sobre 2 por el brazo de palanca A. Vale decir que el área de la sección dividido 2 por el brazo de palanca A sería igual al módulo resistente Z, plástico. Esto vale para secciones doblemente simétricas. Para secciones con simetría simple, la situación es algo diferente. Para secciones doblemente simétricas, lo que ocurre es que el eje neutro elástico coincide con el eje neutro plástico. Por el contrario, para secciones con simetría simple, ello no va a pasar porque a partir de la base de que TP sea igual a CP, el área traccionada igual al área comprimida, naturalmente el eje neutro tendrá que posicionarse a una altura determinada que cumpla que lo que esté la sección que esté por encima sea igual a la que esté por debajo. En una sección asimétrica como la de la izquierda,
tenemos un eje neutro elástico, ¿sí? Y un eje neutro plástico. El eje neutro plástico desciende por debajo del eje neutro elástico, no cumple la condición de mantenerse a ese nivel, porque debe sí cumplir la condición que el área comprimida sea igual al área traccionada. Si tuviéramos una viga T con ala superior e inferior diferentes, el baricentro de la sección está definido ahí con la variación de tensiones lineales en el rango elástico hasta la tensión de fluencia, y el eje neutro plástico nuevamente no va a coincidir, pero lo podemos obtener sobre la base de que a partir de ese eje, la ordenada de la fibra superior será C1 y el área será G1, y para abajo será C2 y el área G2. Las secciones superiores e inferiores tienen que ser iguales y por lo tanto podremos definir el valor correspondiente. Entonces, repasando, en una viga simplemente apoyada y con una carga uniforme, con un diagrama de momentos con la variación que conocemos, la expresión de momentos y curvaturas va a tener estos puntos particulares en donde aparece el momento MI primero, luego avanza la plastificación hasta llegar finalmente al momento MP. En cuanto a la estabilidad lateral de vigas, nosotros hemos planteado como hipótesis en el ensayo que enunciamos que el cordón superior comprimido estaba arrostrado en toda su longitud. Entonces, si eso ocurre y la sección es compacta, se va a producir la plastificación total de la misma. De cualquier otra forma, el momento nominal va a ser menor que el momento de plastificación. Al igual que un elemento comprimido, la inestabilidad de la pieza puede ser de conjunto o bien local. Cuando la viga se flexiona, la zona comprimida es semejante a una columna y va a pandear si el miembro es lo suficientemente esbelto. Acá podemos visualizar lo que mencionamos, una viga reticulada, no es una viga laminada, o no es una viga de almayena, solicitada por un momento flector positivo, constante, en los extremos, genera sobre el ala comprimida una fuerza de compresión importante y constante, que tiende a volverla inestable fuera de su plano, generar la inestabilidad fuera de su plano, normal al plano. Naturalmente que si esa ala superior estuviera embebida con conectores a una losa de hormigón, eso podríamos definirlo como un arrastramiento continuo. Por el contrario, si estuviera limitada la tendencia al desplazamiento lateral en puntos discretos mediante puntales y cruces, como vemos a la derecha, esa tendencia estaría limitada entre puntos de arrastramiento. Otra posibilidad sería que existieran correas, como vimos en las fotos del aeropuerto, de vigas metálicas, que llegaran a puntos fijos, indesplazables, entonces la longitud del cordón superior estaría restringida al pandeo lateral a una distancia LC, la distancia entre correas. A diferencia de una columna, aún en ausencia de arrastramientos, pensemos que tenemos una viga fijada en ambos extremos contra el giro que le impida salir fuera de su plano y apoyada, y le aplicamos momentos flectores de valor constante del mismo signo. Entonces,
Lo que analizamos previamente era bastante conservador porque analizamos el elemento como una columna aislada, el cordón o el ala superior. Como es un elemento integral, está vinculada el ala superior al alma y el alma al ala inferior, y el ala inferior está traccionada, no comprimida, ¿sí? Esa sección traccionada restringirá parcialmente la tendencia al pandeo del cordón comprimido. Pero a medida que el momento aumenta, la tendencia al pandeo del cordón se hace lo suficientemente grande como para vencer la restricción generada por el ala traccionada. El cordón comprimido comienza a pandear y se presenta el fenómeno colateral de desplazamiento y giro, es decir, colateral de torsión. A menor resistencia torsional de la pieza, el proceso progresa en forma más rápida y se va a traducir en una falla. Por supuesto que la resistencia torsional de la pieza incide en el momento último. La deformación de flexión de la pieza es acompañada por un giro de la viga, torsión, y tenemos entonces lo que definimos como PLT, pandeo lateral torsional. Cuando se produce el pandeo, esta tendencia alrededor del eje débil, es decir, si el perfil estuviese acostado, este tipo de falla no es determinante. El pandeo lateral torsional puede ser impedido por un arrastramiento, como dijimos, continuo en la zona comprimida, o bien un arrastramiento discreto, ¿sí? O eventualmente podemos encontrarnos con el caso de la derecha en el cual no exista ningún tipo de arrastramiento del ala comprimida. Recordando la curva momento-curvatura de un perfil laminado, el diagrama superior ignorando las tensiones residuales y el inferior considerándolas, diferenciando entonces el momento de inicio de la fluencia, para que se pueda absorber un momento importante, tal que se llegue en la sección a la máxima solicitación MP, hay que mantener la integridad de la sección, la que se va a perder si uno de los elementos componentes de la misma pandea en forma prematura. Esto puede presentarse por el pandeo del ala comprimida, PLP, por el pandeo de una zona comprimida del alma, denominado PLA, pandeo local del alma. A fin de verificar estas situaciones se van a establecer, como veremos, límites en las relaciones entre ancho y espesor de los elementos alas y almas, para que la sección se pueda definir como compacta. En resumen, tenemos como una posible situación de falla la plastificación de la sección, que se llega Mn a Mp, Z por Fi, a la falla por pandeo lateral torsional, a la falla por pandeo local del ala o a la falla por pandeo local del alma. Ninguna de las tres la hemos tratado en la presente clase. Acá vemos probetas de laboratorio con fallas de pandeos locales en el ala, ¿sí? O en el alma. Con esto cerramos la presentación. Continuaremos ya desarrollando las expresiones que definen las resistencias correspondientes al pandeo lateral torsional y a los pandeos locales. Gracias.